último libro que escribí tiene que ver con las inteligencias artificiales y la convivencia con estas inteligencias artificiales. Es un libro que escribimos con una filósofa, una doctora en filosofía que se llama Teresa Driolet. Bueno, con Teresa estábamos hablando de las incidencias de las inteligencias artificiales que estaban ahí como emergiendo a principios del 2022. ¿Cuál es la incidencia en la vida cotidiana? ¿Cuál es la incidencia reflexiva sobre eso? ¿Cómo vamos conviviendo con eso y en qué va incidiendo? En realidad, en qué las vamos dejando incidir, ¿no? Porque como dice Pierre Levy, la tecnología no viene desde afuera como un agente invasor, como si fuera la película de los Transformers, ¿no? Que viene una tecnología desde afuera del planeta, sino que toda la tecnología es fruto de nuestras inteligencias múltiples como seres humanos, que las vamos creando, ¿sí? Soñando, fabricando, comprando, manteniendo. Entonces, en base a esa intuición empezamos a tener charlas. Lo interesante del proceso de este libro fue que en los 2 años de escritura de este libro nunca compartimos un espacio físico con Teresa. Todas nuestras reuniones fueron por Zoom, lo que no quitó calidad humana a estos encuentros, pero sí, bueno, fue como también el desafío de que ella, con todo su trabajo, yo con todo el trabajo, las dos con familia, dijimos, bueno, consensuemos un día y un horario, entonces todas las semanas nos juntábamos 1 o 2 horas, dependía de cada semana, a compartir lo que habíamos leído, lo que habíamos escrito y nos leíamos mutuamente. Ella desde el ámbito filosófico, yo desde lo pedagógico, ¿sí? Lo sociológico y lo teológico, y entonces íbamos aportándonos desde estas áreas. Entonces el método fue muy dialógico, muy ameno, porque más allá de que estábamos cada una en nuestras casas, tomando mate, descalzas, compartiendo, a veces interrumpíamos porque tocaba el timbre, esas cosas muy cotidianas, hubo una secuencia de investigación, un sostenimiento de esto. Cuando estábamos por sacar el libro que habíamos armado, lo habíamos armado como curso y como libro, a fin del 2022 explota esta cuestión de la inteligencia artificial con el advenimiento del chat GPT metido en una robot. Digo una porque la caracterizan como femenina. Entonces, en ese momento dijimos, no podemos sacar un escrito sobre inteligencias artificiales sin este emergente. Por lo tanto, durante todo el 2023 fuimos averiguando cómo era esta incidencia, en qué nos iba modificando y toda esta cuestión. No solamente se fueron agregando eso, sino que durante todo el 2023 la inteligencia artificial se fue metiendo en un montón de otros espacios. ¿Por qué una filósofa y una teóloga nos metemos con cuestiones tecnológicas? Justamente porque no lo agarramos desde lo tecnológico, o sea, desde cómo uso el chat GPT. Para eso hay tutoriales o me meto en una inteligencia artificial que me explique cómo usarla a sí misma, sino cuáles son las reflexiones y las incidencias que van emergiendo en torno a la convivencia con las inteligencias artificiales, que es un signo de estos tiempos, que es un emergente que está apareciendo ahora, al cual tenemos que prestarle atención. Escribimos los capítulos por separado, después los fuimos uniendo y no hay una cantidad igual de capítulos entre Teresa y yo. O sea, Teresa escribió 3 capítulos filosóficos donde ella va hablando de las revoluciones industriales y este momento como la cuarta revolución industrial, escribe sobre las inteligencias, o sea, si la inteligencia artificial es inteligente en serio o si es solamente un modo de llamar a esta inteligencia de una persona no humana. Y después habla sobre si el futuro va a ser un O, si es robotizarnos o humanizarnos, tecnología o seres humanos. Entonces, nosotras como humanistas dentro de este libro, o sea, de buscar el punto medio, vamos a ir diciendo acá no hay O, acá hay un I y hay un con, ¿sí? No hay polos disidentes, sino hay una convergencia en la cual tenemos que aprender a convivir
tenemos que ver cómo. Lo primero que hicimos fue armar como un piso etimológico, porque cuando todos decimos persona, no todos entendemos lo mismo. Entonces, fuimos hablando de qué es ser persona, la diferencia entre persona humana y no humana, si se puede hablar de las inteligencias artificiales como una persona no humana con la cual yo puedo chatear una hora pensando que estoy hablando en un como si humano. Y bueno, una de esas características. No hablamos de inteligencia artificial, sino de inteligencias artificiales. Más allá que desde la sociología se vienen usando los plurales hace mucho tiempo, nosotras creemos que no hay una sola inteligencia artificial que gobierna todo, sino que hay muchas inteligencias artificiales que van incidiendo. Después toda esta cuestión de la interculturalidad, las distintas cosmovisiones, y precisamente, bueno, en la educación, ¿no? Cómo incide, cómo preparamos, por ejemplo, trabajos, cómo recibimos trabajos. Hoy me tocó, cuáles son las categorías que se nos van desarmando o interpelando con las inteligencias artificiales. Y ahí hay dos capítulos teológicos en este libro que son como esta reflexión actualizada. El título del libro se llama ¿Seremos como dioses? Y esto, más allá de que tiene un correlato bíblico, también tiene un correlato con un montón de culturas y religiones donde el ser humano fue buscando ir generando dobles artificiales de sí mismo. Y entonces la pregunta es, ¿nos vamos a creer dioses por generar estos dobles artificiales de nosotros mismos, no solamente en los modos de contestar, de interactuar, de pensar, que sería la programación, sino en el antropomorfismo que aparece en los robots, que son cada vez más perfectamente humanos? Vemos los últimos robots que tienen un montón de sensores musculares y entonces cuando nos están hablando gesticulan como si fuese una persona humana. Bueno, si nos vamos a considerar dioses o si los vamos a considerar dioses a nuestras creaciones, entonces los vamos a endiosar, tecnologías que nos van a salvar. Entonces, ahí empiezan las categorías teológicas que inciden acá, ¿no? Entonces, el último capítulo, justamente, que se llama Teología, utilizando la IA del último pedacito de la palabra, o sea, cuando hice este capítulo dije, bueno, ¿qué incidencias en lo teológico aparece? Entonces, por un lado, esta cuestión de los dioses y de seres humanos que estamos descentrados. Después, cómo nos incide en la categoría de verdad, que es fundamental para nuestra fe. ¿Qué es verdad hoy? ¿No? La cuestión es de antropología teológica, qué es un ser humano, qué es una persona humana, qué es persona. La libertad, si somos realmente libres o si estamos dominados por los algoritmos que nos van diciendo qué ver, qué decir, ¿sí? En tanto nuestros gustos e intereses y en tanto algunas directrices que vienen desde afuera para orientar esta voluntad. ¿Cuál es la relación entre desarrollo personal y ocio? Estas incidencias de las inteligencias artificiales. ¿Cuál es la conciencia y la responsabilidad que vamos teniendo como seres humanos? Y después, bueno, cuestiones de ética, cuestiones ecológicas, cómo influye toda esta basura tecnológica, y cuestiones de ecología humana, cómo nos inciden las inteligencias artificiales en las relaciones humanas. La cuestión es de espiritualidad. Y entonces, cómo hoy estas tecnologías no solo inciden en la espiritualidad, sino que son parte de nuestra espiritualidad. Estas búsquedas que estamos teniendo como seres humanos están siendo mediadas por estas producciones y por estos usos y por estas habitaciones en lo tecnológico. El libro es un puntapié, no es un punto de llegada, sino que es un puntapié para ir pensando distintas incidencias en esta convivencia con las inteligencias artificiales, que podemos seguir escribiendo a partir de ahora un montón de otras incidencias y convivencias.